Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. Profesor Carlos Manuel López, profesor de la FES Aragón en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Yo le agradezco enormemente que nos tome la llamada. ¿Cómo está? Muy bien, todo tranquilo, estamos por aquí descansando, pues ya próximos a iniciar el nuevo semestre, en unos pocos días. Ya el lunes otra vez a la carga. Así debe ser, sí. Oiga, profesor, pues aunque estamos todavía a unos días de vacaciones, pues el escenario nacional e internacional está más que movido. Y pues seguramente el próximo lunes será tema de debate en las aulas, sobre todo en la carrera que usted imparte, este tema que es noticia sobre lo que sucede en Venezuela. Me gustaría preguntarle para arrancar, pues, ¿qué piensa de lo que está pasando? Pues bien, sí, como tú dices, yo creo que va a ser tema de debate, no solo en las aulas de relaciones internacionales, yo creo que en varias aulas de ciencias sociales en general, creo que tiene que ser tema de debate, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos que arrancar, y este semestre pues se va a arrancar con buenos temas. Tuvimos un diciembre, un enero bastante convulso, y pues yo espero que todos aquellos que pues nos estén viendo, nos estén escuchando, pues que al final de cuentas tengan conciencia de que las relaciones internacionales, la política nacional, pues no se detiene. Vaya, ¿cuáles son mis primeras impresiones respecto a lo que está sucediendo en Venezuela? Es algo inesperado, mas no me sorprende, vaya. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que en fechas recientes se ha venido un poquito recrudeciendo esta dinámica de la política regional entre filiaciones políticas de la izquierda y de la derecha en América Latina. Entonces, una situación de este género es inesperada, por supuesto, pero no sorprendente, y mucho menos la postura que tiene Estados Unidos al respecto. Vaya, no es la primera vez que Estados Unidos hace algo similar, ni mucho menos es la primera vez que ocurre a nivel internacional algo similar. Ya ha ocurrido en años anteriores, 1979, caso particular en la embajada estadounidense en Irán, ¿no? Entonces no es algo novedoso. Sí, las condiciones regionales es algo inesperado, más no sorprendente. Son mis primeras impresiones al respecto. Esto que sucede y que ahora pues algunos países ya reconocen al que era presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, otros siguen reconociendo a Maduro, y pues algunos dirán, pues, ahorita actualmente tendrían como dos presidentes. Este escenario que tenemos, ¿qué cree que se desemboque? ¿En que Maduro renuncie? ¿En que el que era presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y ahora presidente encargado, como se ha autoproclamado, pues siga en este cargo? ¿Qué puede pasar? Pues mira, yo siempre he estado bastante reticente a hacer como tal una perspectiva a futuro. Digo, yo sé que es parte de nuestra labor, pero cuando hablamos de ciencias sociales es bastante complicado en algunas ocasiones ver lo que va a suceder, y sobre todo una situación pues bastante, un escenario inexplorado, al menos a nivel regional. En ese sentido tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Por un lado tenemos a un Nicolás Maduro que todavía tiene bastante capital político regional. ¿A qué me refiero con esto? Cuenta con al menos un país grande de América Latina que se niega a reconocer a este Guaidó como presidente, que es México, y por otro lado tenemos a una organización internacional que es las Naciones Unidas, que conminan a las partes a buscar una salida al conflicto. Vaya, yo dudo que Nicolás Maduro vaya a renunciar al menos en este año, sinceramente. Yo creo que va en ese sentido a seguir con su política mientras tenga el respaldo de sus aliados tradicionales, de organismos internacionales y sobre todo aliados regionales. Ese es un punto número uno. Punto número dos, yo creo que este Guaidó va a tener que ser bastante cauteloso sobre cómo se desarrollen las acciones respecto a la expulsión de diplomáticos estadounidenses de Venezuela, si se va a llevar a cabo o no, porque tenemos que ser conscientes que para poder realizar un golpe de esta magnitud, y llamémoslo con todas sus letras, podría ser un golpe de Estado, un cambio de gobierno, ya sea la aspiración política de cada uno de los que nos escucha determinará si es un golpe de Estado o es un cambio de gobierno. Pues vaya, Guaidó no tiene el apoyo de las fuerzas militares, no tiene el apoyo de la Suprema Corte, y sobre todo Maduro sí tiene el apoyo de las fuerzas militares, tiene el apoyo de la Suprema Corte, y creó lo que es la Asamblea Constituyente, y tiene también parte del electorado. ¿Cuál es el capital político que tiene Guaidó? El apoyo internacional y parte de la población, nada más, aunque tampoco tiene que hacer nada menos, ¿verdad? Claro. Pero Maduro también todavía tiene bastante capital político. Entonces vale la pena ver
que en las siguientes 48 horas o los siguientes 2 días, pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto. Y México tiene que estar consciente y tiene que estar presente para poder dar una salida diplomática. Dudo sinceramente que haya una intervención, que es lo que han venido manejando algunos medios. Dudo sinceramente que Maduro vaya a renunciar, y yo creo que lo más grave es que se pudieran recrudecer medidas de ambas partes del conflicto, o sea, que se exacerben las protestas o que se exacerben pues las medidas de represión para los protestantes. Yo creo que tiene que haber una mediación, y para mí es preocupante que haya una escalada pues, de conflicto, no regional, no internacional, sino al interior de Venezuela en esta serie de protestas. Eso sería lo preocupante, que alguna de las partes se vaya pues a poner un poquito más presionada por las condiciones que se vivan en Venezuela. Profesor Carlos Manuel López de FES Aragón, de la carrera de Relaciones Internacionales, mencionó ahorita en esta parte muchas cosas interesantes que me gustaría preguntarle, pero me quiero detener en una de ellas, que mencionó pues el apoyo que tiene Juan Guaidó de Estados Unidos, ¿no? El propio presidente estadounidense, y que inclusive dijeron que iban a apoyar con cierta cantidad económica para su gobierno. Pues sabemos que no es por caridad o por buena onda que un país apoya a otro, ¿no? Siempre hay intereses ahí. ¿Qué gana Estados Unidos, profesor, desde su perspectiva, apoyando a este diputado de la oposición, al presidente ahora encargado de Venezuela? Excelente pregunta acabas de hacer, justo en el clavo. Para poder entender, o al final de cuentas tenemos que saber que el espacio que tenemos es muy corto, pero para poder entender la situación de Venezuela es una situación que veníamos acarreando desde el siglo pasado, sí, en el cual siempre ha sido un poco de disputa entre las izquierdas y las derechas políticas, no únicamente en Venezuela, en toda América Latina. Vimos cómo los gobiernos progresistas que iniciaron a fines de los 90 fueron que permanecieron prácticamente todos los 2010, y empezaron a modificarse los gobiernos progresistas o de izquierda llamados en América Latina, y empezaron a subir las derechas políticas en América Latina. Creo indudablemente que el que Estados Unidos apoye a este Guaidó es porque obedece a un interés geopolítico, geoestratégico, económico y sobre todo de seguridad energética, seguridad hemisférica, porque no nos olvidemos que Venezuela es uno de los productores más importantes de petróleo, y no nos olvidemos que Venezuela vende parte de sus recursos petroleros a Estados Unidos. O sea, yo creo que es evidente que todos nosotros y los que nos escuchen tenemos que ponernos a revisar la historia, tenemos que ponernos a revisar cómo son los intercambios comerciales entre Estados Unidos y Venezuela, y sobre todo en qué, cuáles son las rutas que atraviesan, cuáles son los intereses políticos regionales de una América Latina francamente dividida, que solamente quedan dos gobiernos de franca izquierda o franco progresismo, como podrían verse, o como podrían algunos de mis colegas decirlo, Bolivia y Venezuela. Y Venezuela pues se está tambaleando. Bolivia pues tiene que cambiar presidencia de Evo Morales en el siguiente año, si no me recuerdo, en 102 años, para no errarle, para no mentirte. Pero tenemos que recordar que es todo una amalgama política, y eso, a fin de cuentas, esta amalgama política son pocos de conflicto. Tenemos una Argentina de derecha, un Brasil de derecha, un Ecuador de derecha. No tenemos que perder de vista. Pues también Perú, también Colombia de derecha. Entonces, Venezuela, ¿qué aliados políticos le quedan? Le quedan aliados políticos en América Latina, además Uruguay, que se pronunció a través de la salida diplomática, y en México, que se pronunció a través de la salida diplomática. Pero hasta ahí, tenemos unos Estados Unidos que quiere seguir proyectando su hegemonía sobre el continente. Es evidente. Y nada de hablar de cuestiones de que vamos a ponernos conspiranoicos y que Estados Unidos quiere extender su brazo sobre el continente, pero no, te diste en el clavo. Hay que entender cómo han sido las relaciones político-económicas, sociales, culturales, militares entre Estados Unidos y América Latina. No es algo novedoso, ni tampoco es algo extraño, es algo común, y creo que tenemos que ser conscientes de esa dicotomía imperante en América Latina, izquierda-derecha, y las ideologías en América Latina. En esta pregunta hablaba usted, profesor, de la seguridad energética y de varios puntos o importantes que habremos ya cada quien en lo individual, si es del interés, pues ir investigando. Pero sí me gustaría sobre este tema preguntarle ¿qué acción que pueda tomar Venezuela con Nicolás Maduro pueda afectarle directamente a Estados Unidos? ¿Qué acción que toma Nicolás Maduro puede afectarle a Estados Unidos? Pues mira, la verdad, ¿cómo se llama? La acción que más podría afectarle, y no del gobierno de Nicolás Maduro, porque el gobierno de Nicolás Maduro sabe que necesita de asistencia financiera, no únicamente de sus aliados tradicionales. No puede, al final de cuentas, romper relaciones tajantemente
porque al final de cuentas es una relación de mutua necesidad. O sea, al final de cuentas Venezuela atraviesa al final de cuentas toda una ruta de comercio petrolero y rumbo a los Estados Unidos, y Estados Unidos sabe que también le compra petróleo a Venezuela. Entonces la acción, y es algo que es inverosímil que sucede y que es relativamente probable, no, más bien es muy poco probable, perdón, que suceda, es que llegue Maduro un día y diga, ¿sabes qué? Pues vamos a dejar de exportar petróleo a los Estados Unidos. Claro, sería un gancho al hígado de Estados Unidos, pero también sería un gancho ahí, sería cierto harakiri solo, ¿no? Sí. Entonces, como tal, lo más preocupante que pueda llegar a suceder es que pase lo que pasó en 1969, que se diga, ¿sabes qué? Es que tus diplomáticos pues, se van a quedar ahí encerrados hasta que haya una salida al conflicto, como ya ha ocurrido en otras latitudes del mundo, como lo que te platiqué en Irán, que incluso se publicó una película, la película Argo, creo que se llama, y que al final de cuentas narra de la experiencia de cuando estuvieron, pues al final de cuentas recluidos en su embajada, los diplomáticos estadounidenses en Irán. Creo que lo más preocupante podría ser eso, porque al final de cuentas Estados Unidos quedaría en evidencia, pues de que al final de cuentas no tiene el brazo tan robusto como para poder impedir pues, que se recluya a sus diplomáticos. Creo que eso sería el golpe más honesto que podría darle, más allá del petrolero, que sería un harakiri para Venezuela. Yo creo que el diplomático, que ahí sí vendría a poner en entredicho pues las palabras de este hombre tan poderoso como muchos dicen, que es Donald Trump. Profesor, entonces un poco como recapitulando, ¿usted no ve que el ejército, que hay una guerra armada ahí en Venezuela? ¿Usted considera que pronto van a lograr, pues si no solucionar todo el problema, pero sí calmar las aguas? Yo creo que aquí algo muy importante, creo que va a haber protestas, va a haber manifestaciones, puede ser manifestaciones que puedan subir de todo, eso sería lo preocupante, pero una lucha, una guerra civil sería algo improbable, una intervención armada algo improbable, que haya sanciones económicas, sanciones diplomáticas, sanciones internacionales, bastante probable. Que haya una solución diplomática, creo que sí. México es un papel fundamental en ese sentido. México, junto con Uruguay, junto con Naciones Unidas, pueden ser mediadores del conflicto entre Venezuela y entre Maduro y la oposición. Mencionaba México, usted pues ya sabemos cuál fue la postura de México, ¿no? ¿Usted le parece correcta en términos diplomáticos, políticos? Claro, es la al final de cuentas la postura que el gobierno mexicano tiene que adoptar. O sea, mucha gente habla del desuso, de la atemporalidad de la doctrina Estrada. Yo creo que no, yo creo que tenemos que recuperar algo tan importante como es el respecto al derecho internacional, a sus principios doctrinarios, a nuestros principios de política exterior, y pues al final de cuentas todo este bagaje pues de leyes internacionales que hacen que el mundo gire, que el mundo funcione. Y el hablar de un respeto a la completa soberanía, a la completa autonomía de un país, creo que es necesario. En todo caso, yo le diría a todos los que nos escuchan que pensarían que la doctrina Estrada ya está en desuso, que la doctrina Estrada ya está superada, yo diría no. Entonces quiere decir que el gobierno mexicano tendría que desconocer al gobierno de Jair Bolsonaro porque no coincide con nuestras decisiones políticas. Creo que por ahí no va la cosa. Creo que Andrés Manuel, al momento de no desconocer a nadie, dice, pues vamos a hablar a través de la diplomacia. Tenemos que ser conscientes que en América Latina no es algo homogéneo, es heterogéneo, y cada país está en la plena capacidad de determinar el rumbo por el cual quiere que su ciudadanía camine. Si ese rumbo es el no correcto, yo creo que se tiene que arreglar al interior, pero ¿por qué terceros estados quieren venir a imponer decisiones y ópticas que les son ajenas a la realidad nacional del país sobre el que se quiere incidir? Esta parte es muy importante y permítame ir atravesando un poco porque el tiempo siempre vuela. Usted sabe que, y sobre todo en las redes desgraciadamente, se ve una polarización, ¿no? Sobre el tema Venezuela, sobre la postura de México, casi un blanco y negro, ¿no? Quienes están a favor de Maduro y quienes están en contra de Maduro, quienes están a favor de Juan Guaidó y quienes están en contra. Obviamente en las ciencias sociales no hay ese blanco y negro, pero sí me gustaría preguntarle una reflexión que tenga hacia pues los jóvenes que nos escuchan el día de hoy, que pues están en esa digamos, están entre la espada y la pared, si apoyar una postura o irse al otro lado contrario. Una reflexión, y habrá algunos personas que tengan detractores, y sí, tengo algunos colegas que son bastante detractores de las posturas que yo llego a tener. Yo siempre he dicho, optemos por la mesura, optemos como grandes estadistas,
observemos, pensemos, interpretamos, analizamos y hasta el último emitimos una opinión que vaya de acuerdo a nuestros propios intereses. ¿A qué voy con esto? Yo invitaría a todos aquellos que nos escuchan, que nos vean, pues que al final de cuentas hay que ser conscientes en algo. No necesariamente la salida es A o B. Eso es algo absurdo que siempre las relaciones internacionales lleva a problemas. El mundo no tiene que ser un mundo de polaridades. Tenemos que tratar de buscar una salida que se base en consensos. Yo estoy de acuerdo, hay intereses estadounidenses de por medio en la región, claro, no nos vamos a ver desde el punto de vista izquierdoso y vamos a decir es que la culpa la tiene Estados Unidos, pero tampoco nos vamos a poner únicamente a hablar, no, es que la culpa la tiene Nicolás Maduro y nos vamos a ver muy pues de derecha, ¿sabes qué? No, es que es un gobierno represor, autoritario, es un fantoche que pretende imponer el socialismo en América Latina y tenemos que detenerlo. No, la postura no es A ni es B, yo creo que es una postura en la cual digo, ok, perfecto, Estados Unidos naturalmente, políticamente, internacionalmente hablando, tiene intereses como todos los países. ¿Hasta dónde tiene que llevar ese brazo, esos intereses? ¿Hasta dónde tiene que proyectarlos? Es la duda, el análisis crítico que tenemos que hacerle. ¿Hacia dónde tienen que proyectarse los intereses de Maduro? Es el análisis crítico que tenemos que hacerle. Creo que como buen tino el gobierno mexicano lo ha hecho, es decir, no es un asunto, sí me compete, no es un asunto que en el que yo intervenga porque no es un país, pero por supuesto que estoy para poderle dar una salida diplomática. Creo que esa es la salida obvia, natural, sensata, razonable, en la cual como internacionalistas, como ciudadanos, e inclusive en la política nacional, cualquier otro día que me invites a platicar de la política nacional, claro, podríamos hablarlo, tenemos que tener una postura neutral en la cual analicemos y tratemos de englobar, tratemos de integrar, de consensar, nunca de imponer una visión por sobre de otra. Pues totalmente de acuerdo con usted, profesor Carlos Manuel López, docente en FES Aragón de la UNAM. Yo le agradezco que nos tome la llamada en este jueves, ya casi de noche prácticamente, y pues bueno, no le pediría no perder la comunicación y estar muy al pendiente de lo que suceda tanto en Venezuela como en nuestro país. Claro que sí, estamos al pendiente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.